Buenos días a todos, bienvenidos a esta nueva edición de Café con Dios. Qué gusto saludarlos. Día 27 de 40 días de fe. Dios de mi vida, esto está pasando súper rápido. Dios dejándonos tantas sabiduría, tanto consejo, tanta palabra, tantas semillas de fe. Y bueno, ¿qué le parece si iniciamos orando en este día? Padre, te damos tantas gracias por tus bendiciones, por tu Santo Espíritu. Te damos tantas gracias por cada área que has tocado en nuestra vida en estos días de fe y sabiduría. Pedimos tu presencia en medio de nuestros días, en medio de nuestra vida, para poder hablar, Padre Dios, palabras de fe, para poder comportarnos con sabiduría, para poder caminar en destinos de gloria. Y hoy te pido, Padre Celestial, que traigas una realidad divina para todo aquel que está pasando por procesos difíciles, en especial para aquellos que están luchando contra una enfermedad, aquellos que están luchando, Padre Celestial, con un diagnóstico de salud contrario. En este momento, Padre Dios, declaramos la sanidad divina de Dios. Declaramos que el Espíritu Santo estará con ellos, guardándolos, bendiciéndolos, sanándolos en todas las áreas. Y declaramos, Padre Dios, que tú harás cosas gloriosas en medio de cada uno de ellos. Bendecimos a todos los presentes, bendecimos cada hogar que se conecta y declaramos que esta semana será una semana de bendición y de activación en una fe sin precedentes. Amén y amén. Muy buenos días, de nuevo les damos la bienvenida a todos. Estamos pasando un tiempo muy helado por acá, por la zona del noroeste de México. Y pues la verdad de las cosas, contentísimos de estar aquí con ustedes en estos 40 días de fe. Día 27, se ha ido el tiempo súper rápido, pero Dios ha hecho cosas tan lindas, tan hermosas, tantos milagros que hemos visto iniciando con estos 40 días de fe y sabiduría. Y vemos la mano de Dios en todas las áreas. Hoy traemos un tema, fe que sana lo imposible, tocando el manto de Jesús. Y en este día 27 vemos que hoy en el día todo el mundo, la mayoría de la gente tiene frases como ya lo intenté todo, el médico no sabe qué hacer, así voy a vivir el resto de mi vida. Ya no hay solución. Hay dolencias físicas, hay dolencias emocionales, dolencias espirituales que parecen permanentes, marcadas en piedra, marcadas en un área donde no se pueden borrar. Y la Biblia no es magia ni es una negación de la realidad. Es esto, creer que Jesús sigue siendo el mismo. Y aunque el diagnóstico es imposible, Dios sigue siendo el mismo y Él aún tiene la última palabra. En este día 27 de 40 días de fe, queremos despertar en cada uno de ustedes una fe que se atreve a creer por la sanidad y por milagros imposibles. En este día 27 estamos iniciando un nuevo bloque que es fe para milagros imposibles. Y vamos a empezar con lo que muchos necesitan, una fe para una sanidad divina. Tal vez tú estás luchando con una enfermedad o alguien que tú quieres mucho está en un proceso difícil, frágil, difícil, o quizás ya te estás acostumbrando a vivir con ese dolor físico, con ese dolor emocional. Hoy en este día no vamos a dar fórmulas mágicas. Hoy simplemente vamos a recordar que Jesús sigue siendo el mismo Salvador, sanador y restaurador. Vamos a ver cómo la palabra se ve como una fe que se atreve a tocar el manto de Jesús. Con esa fe que cree por una sanidad, con esa fe que cree por una salvación, incluso cuando todo parece imposible. Y me encantan estos temas porque si algo ha distinguido el ministerio de nosotros es creer en una amplitud de cosas. Creemos en la sanidad divina, creemos en los milagros, creemos en el poder sobrenatural de Dios, creemos en el poder de la resurrección, creemos que Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Y la verdad de las cosas, es sorprendente ver cómo esa gama de testimonios siguen llegando a nuestra casa diciéndonos: conocí un Dios de milagros, conocí un Dios de poder, Dios me sanó. Precisamente el día de ayer platicaba con una joven que nos está visitando y dice: desde el primer día que yo llegué aquí, Dios sanó a mi hijo. Entonces es increíble ver cómo Dios está hoy por hoy, cuando hay un mundo lleno de incredulidad,
cuando hay un mundo lleno de ciencia, de tecnología, que parece apagar lo milagroso de Dios, donde la mayoría de la gente está creyendo por la ciencia o simplemente ha dejado de creer en Dios por tanta información negativa, todavía hay un Dios que sigue operando milagros. Entonces, quiero decirte, punto número 1, Jesús sigue siendo el mismo sanador. Hoy vamos a aprender de fe. Hoy vamos a aprender mucha fe y necesito que esta palabra se incruste en lo más profundo de tu corazón. Dios sigue siendo el mismo sanador hoy. Hebreos 13, verso 8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, es el mismo hoy y es el mismo por los siglos. El Jesús que caminó por Galilea, perdonando, sanando, restaurando, no cambió. No es un Jesús de un museo, no es un Jesús histórico, no es un Jesús de historias de la Biblia. Él es el mismo que perdona y Él es el mismo que sana dolencias, que toca tu cuerpo, que toca tu alma y toca tu espíritu. Hoy en estos 40 días de fe necesito que creas en esto. Dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, ¿qué me está diciendo la palabra de Dios? Que Jesús no ha cambiado. Nos está diciendo que Él sigue siendo el mismo ayer, sigue siendo el mismo hoy y lo seguirá siendo por todos los siglos, por todas las eras, por todas las temporadas. Salmo 103, verso del 2 al 3 resumido, dice lo siguiente el rey David. Bendice alma mía a Jehová. Él es el que perdona tus iniquidades y el que sana todas tus dolencias. El salmista está uniendo dos cosas muy importantes, perdón de pecados y sanidad divina. Y esto es algo muy importante porque muchas veces cuando venimos a una iglesia o somos ya creyentes de mucho tiempo o vamos caminando con Dios, tenemos una fe ciega para creer, una certeza, una convicción de que Dios perdona mis pecados. Pero cuando se trata el tema de la sanidad, viene un poquito de duda. Viene un poquito de, ahí está difícil. ¿Por qué? Porque hay un diagnóstico médico que está dando un cáncer etapa 4. Porque hay un diagnóstico médico que dice que es irreversible esa sanidad. O esa enfermedad, porque hay un diagnóstico médico que está contrario a lo que yo estoy viendo con mis ojos, pero en el momento que yo puedo creer con esa misma fe de que Dios sana mi cuerpo, como perdona mis pecados, sana mi cuerpo. Mateo capítulo 4, verso 23, dice, y recorría Jesús aldeas, ciudades, sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Dios no solo quiere salvar tu alma para ir al cielo, también quiere tocar tu vida aquí y también quiere tocar tu vida ahora. Es muy importante notar esto. Cuando nosotros estamos hablando de fe y sabiduría, es impresionante cómo el mismo rey Salomón habla y dice, es bueno para el hombre disfrutar el fruto de su trabajo. Porque Dios le ha dado, fíjate lo que dice, Dios le ha dado la capacidad de las riquezas, pero de una vida sana. Dios no solamente quiere bendecirte financieramente, Dios no solamente quiere prosperarte, también quiere darte una vida sana. Cuando tú miras Proverbios, tú descubres que en Proverbios, discúlpeme un poquito. El hombre sabio que escribe Proverbios, el predicador, lo dice el libro de Proverbios, habla mucho de riquezas, de larga vida, pero también habla de larga vida, riquezas y larga vida. Entonces, de nada te sirve tener una sin la otra. De nada nos sirve solamente tener una parte de Dios y no tener el complemento. Entonces, Dios sí quieres perdonar mis pecados, sí, pero también quieres sanar mi cuerpo. Y lo puede hacer. Por su llaga fuimos nosotros curados. Y esa es una realidad aquí y ahora. Jesús no cambió de funciones, sigue perdonando pecados y sigue sanando dolencias. Entonces Dios quiere traer una realidad de lo que dice la palabra de Dios, que es vida y vida en abundancia. Entonces, punto número 2, fe que se abre paso entre la multitud. Mateo capítulo 5, versos 27 al 29, lo voy a resumir. Dice, cuando oyó hablar de Jesús, una mujer que tenía un flujo de sangre,
que tenía 12 años enferma con un flujo de sangre, dice, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto e inmediatamente la fuente de su sangre se secó. Mira lo que sucede, una mujer de 12 años de enfermedad, 12 años de gastos médicos, 12 años de frustración y de vergüenza. Dice el texto, cuando oyó hablar de Jesús. Me encanta porque esta historia está contada por Mateo, por Marcos y por Lucas. Y en estas historias, cuando tú las lees a continuidad, descubres algo muy interesante. Descubres que dice que ella oyó hablar de Jesús y empezó una conversación en sí misma. Y se decía a sí misma, si tan solo tocar el borde de su manto seré sana. Esta mujer empezó a visualizar en una fe sin precedentes, que marca una historia en la Biblia que a Jesús lo sorprende. Pero esta mujer, la fe, la empezó a trabajar desde su casa. Ella decía, cuando yo vaya a ese lugar, cuando yo me encuentre con él, cuando yo toque el borde de su manto. ¿Y por qué se le activó esta fe a ella? Porque había escuchado hablar de Jesús. Y había escuchado que había sanado a un enfermo, que había levantado a un paralítico, que había resucitado a un muerto, que había sanado a un ciego. Y ella decía, esas palabras, dice la Biblia, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Cuando ella oyó esas palabras, ella empezó a ejercitar su fe y se empezó a visualizar. Dice la Biblia, es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En este mundo natural, yo no lo he visto, pero en el mundo espiritual, ella ya estaba viendo su sanidad, estaba viendo cómo iba a ser la sanidad, que cuando ella tocara el borde de su manto iba a ser sana. Entonces, ¿cuántas veces has oído hablar de Jesús? ¿Por qué a partir de este día no empiezas a visualizar, a trabajar y ejercitar tu fe sabiendo que viene un milagro? Mateo capítulo 9, verso 22. Pero Jesús volviendo y mirándola dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Mira lo que dice Lucas 8:48. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Jesús no la llamó extraña, no la llamó mujer, la llamó hija, porque esta mujer ya había creído en Jesús antes de mirarlo en persona y se había metido al linaje de Dios. Entonces le dice, tu fe te ha salvado. La multitud la apretaba a Jesús. Dice que la multitud apretujaba a Jesús, pero ninguno lo había tocado con una fe para recibir un milagro. Hoy te animo a que en tu corazón hagas lo mismo que esta mujer. Reconoce tu necesidad, acércate a Jesús y dile, aunque esté débil, hoy extiendo mi mano para tocar tu manto. Muchos conocen a Jesús, pero no todos lo tocan con fe. No necesitamos una fe perfecta, necesitamos una fe que se atreva a moverse hacia donde está Jesús, aun si lo haces temblando, aun si lo haces en ese momento con un poco de timidez, pero con fe ardiente en tu corazón. ¡Wow! Dios de mi vida. Yo creo que Dios va a empezar a sanar a mucha gente en sus hogares a partir de este día. Yo creo que esta palabra va a traer una sanidad divina sobre ti. Yo creo que si estás oyendo este mensaje, yo quiero que prepares tu corazón para recibir un milagro sobrenatural. Vas a ser testimonio de la sanidad divina de Dios. El miércoles pasado llegó una chica para decirme, su mamá tiene un problema en su riñón, lo cual le causa y le genera infecciones en su cuerpo. La tienen que estar llevando a Obregón. Vino el miércoles pasado, oramos por ella al terminar la reunión. El jueves fueron a Obregón. Se sorprendieron que los médicos no encontraron infección en su cuerpo. Su diagnóstico empezó a cambiar. Empezó a hacer un diagnóstico reversible y lo que los médicos dudaban, hoy estaban sorprendidos de ver una evolución a la sanidad. Y yo quiero decirte algo, esta palabra va a entrar a lo más profundo de tu habitación, a lo más profundo de tu corazón. Y yo quiero que te prepares porque vas a recibir un milagro
poderoso en Dios. Lo creo en el poderoso nombre de Jesús. Punto número 3. Fe que reconoce la autoridad de Jesús. Mateo 8, verso 8, también resumido. Respondió el centurión: Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Hay un centurión que está ruta buscando el camino donde Jesús va caminando. Valga la redundancia. Entonces él va y lo encuentra y le dice que tiene una necesidad en su casa con uno de sus siervos. Ahora, Jesús le dice: vamos a tu casa, y el centurión reconoce la autoridad. Le dice: Jesús, no necesito que vayas a mi casa a hacer una reunión de sanidad. No necesito que vayas a mi casa a tener una noche de milagros ahí con tus discípulos. Yo reconozco tu autoridad. Yo también soy un hombre de autoridad, pero estoy reconociendo tu autoridad. Y si sueltas una palabra, él reconoce dos cosas. Una, primero, no soy digno de que entres a mi casa. Y la segunda, reconozco tu autoridad. Si tan solo tú dices una palabra, la palabra que tú sueltes, porque toda palabra que sale de la boca de Dios trae vida, trae un milagro, trae una evidencia del cielo. Entonces, al oírlo, Jesús se maravilló y le dijo: de cierto te digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Jesús se maravilla con la fe de este hombre. Dice: qué fe tan extraordinaria. Y el milagro ocurre a la distancia. ¿Por qué? Porque Jesús se maravilló en ese momento de que un hombre que no era del pueblo de Israel tuviera una fe más grande que todo Israel. Y el detalle es que hay una fe en nosotros que puede maravillar al mismo Dios cuando reconocemos su autoridad. El médico te puede decir: estás muriendo, y tú le puedes decir: sí, pero la autoridad de Dios dice que yo voy a vivir. El médico puede decir: estás muy enfermo, sí, pero la autoridad de Dios dice que yo soy sano. El médico puede decir tantas cosas, pero tú puedes tener sanidad divina. Mateo 8:13 también dice: entonces Jesús le dijo al centurión: ve y como creíste te sea hecho. No fue la cercanía física, fue la confianza en la autoridad de Jesús y en la autoridad de su palabra. Entonces, la distancia no limita a Jesús, la incredulidad sí. Puedes estar rodeando a Jesús, pero tener incredulidad en tu corazón que limita su poder. Pero puedes estar a la distancia creyendo en Jesús y eso no limita su poder. Entonces tienes que saber que Dios tiene un milagro para ti y recíbelo en el poderoso nombre de Jesús. Su autoridad su palabra tiene una autoridad que tiene la capacidad de crear de nuevo los cielos y la tierra. ¿Cómo no tiene la capacidad de sanar tu cuerpo de toda enfermedad? Sea un sistema cardiovascular, respiratorio, sea un sistema sanguíneo, en tu sistema sanguíneo, sea en tu sistema linfático, sea en tus riñones, tus pulmones, sea en tu hígado, sea en tus huesos que tienes dolencias, articulaciones, artritis, no sé, tus tendones. Dios puede restaurarte. Tengas una ceguera, una sordera, lo que tú tengas. Dios te puede sanar y lo va a hacer. Su palabra tiene la autoridad y su palabra ya dijo: consumado es. Por su llaga tú fuiste sano. Entonces, toma en serio la autoridad de la palabra de Jesús y empieza a ver lo imposible como un escenario para su poder. Punto número 4. A veces la sanidad es inmediata y a veces es un proceso. Dios puede sanar en un instante o sanar mientras caminas en un proceso. Marcos 8, del 23 al 25. Jesús sana a un ciego en 2 etapas. Primero, este ciego mira borroso, y estúdialo en casa este texto, Marcos 8, 23 al 25. Luego, él mira claramente. Entonces, el ciego, fíjate bien qué es lo que hace Jesús. Primero, Jesús lo que hace es que hace un proceso con él. Dice que lo saca de la aldea y lo lleva a un lugar fuera de ese entorno donde había negatividad, donde no había fe, donde no se creía en la autoridad de Jesús. Jesús lo saca de ahí. Y luego empieza un proceso de sanidad donde Jesús escupe en el piso, pone lodo en sus ojos y de repente este hombre dice: veo borroso, dice, veo a los hombres como árboles que andan. Luego Jesús vuelve a poner sus manos sobre él y el milagro se completa en el proceso. Ojo con esto. Hay procesos que Dios puede traer a tu vida. A lo mejor vas a tener que ir al médico 3,
4, 5 veces. Pero mientras vas caminando con fe, mientras vas caminando a esas citas, mientras vas caminando a esa clínica, Dios está operando un milagro de sanidad y tu fe se va ejercitando. No es un milagro inmediato, pero es un milagro que está caminando. Escúchame bien, Lucas 17:14. Aquí en este caso, hay unos leprosos que le piden a Jesús que los sane. Entonces Jesús les dijo lo siguiente, cuando él los vio, les dijo, Lucas 17:14, cuando él los vio, les dijo, id y mostraos al sacerdote, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Ojo, mientras iban, fueron limpiados. No fueron limpiados en el instante. Ellos se pudieron haber quedado, haber dicho, ¿cómo voy a ir? Mira cómo estoy. Pues si yo me estoy viendo. Pero ellos entendieron algo, vayan y muéstrense. Entonces, mientras ellos iban caminando, empezó a haber una evolución de sanidad. Entonces, yo te declaro en este día que tu milagro es un sí y un amén en el cielo. A lo mejor no va a ser inmediato como con otros, pero mientras vas caminando, mientras te vas presentando al médico, cada que vas al médico, el médico te dice, hay una mejoría. Y vuelves a ir al médico y el médico te dice, hay otra mejoría. Te haces estudios y te dicen, saliste bien. Te haces otros estudios, volviste a salir bien. Y continuamente vas caminando y te vas presentando con quien te tienes que presentar y empieza a haber una evolución. Y lo que los médicos creían imposible empieza a ser un sí y un amén, como el caso de esta mujer que te decía que fue Obregón. Su milagro no fue instantáneo, pero los médicos empezaron a ver una evolución. Hey, ya no hay infecciones. Hey, tus riñones empezaron a funcionar mejor. Hey, hay un porcentaje mayor de funcionamiento en esto. Hey, está sucediendo. Y empezó a haber mejoría. ¿Por qué? Porque mientras vas caminando y te vas presentando, ahí Dios está haciendo una evolución de sanidad. Así es que declaro que la sanidad es un sí y un amén por la palabra de Dios. Dice la Biblia, creí, por lo cual hablé conforme a la palabra de Dios y fue hecho. Salmo 27, verso 14 dice, espera Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en Jehová. Una espera y un esfuerzo del corazón es lo que dice este salmo. Espera y esfuérzate en el Señor. Esto nos enseña que la fe no solo se ve en un milagro instantáneo, sino en seguir creyendo mientras el proceso avanza. Algunas sanidades son como un relámpago, otras son como un amanecer. En ambas Dios sigue siendo el sanador. En ambas Dios sigue siendo el sanador. La fe madura no celebra un milagro rápido, también persevera en medio de un proceso lento. Así es que sé sano en el nombre de Jesús. Sé instantáneo, sea por un proceso, pero te declaro sano en el nombre poderoso de Jesús. Recibe ese milagro, recibe esta palabra. Punto número 5, ¿cómo caminar con fe hoy por una sanidad? ¿Cómo caminar hoy en fe por una sanidad? ¿Ok? Santiago 5:14, algunas cosas que tienes que hacer para evolucionar en tu fe en esta temporada. Santiago 5:14 dice lo siguiente, ¿está alguno enfermo entre ustedes? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, y la oración de fe sanará al enfermo. Nótate esto, voy a dar 3 consejos para caminar en fe en esta temporada. Oración, palabra y comunidad. La fe para sanidad se vive en cosas muy concretas. Oración de fe, pedir, clamar e involucrar a otros, a gente que tenga fe, a orar por esta situación. Hay gente que me sorprende que de repente en su casa están creyendo por un milagro, llevan a su enfermo, lo llevan a la iglesia, etcétera, pero no se han unido como familia a orar, a tener un tiempo de oración creyendo por esa sanidad, a juntarse padres, hijos, hermanos y tener una reunión donde esta va a ser una reunión de oración. Invitar amigos, oigan, ¿saben qué? Estamos pasando por un proceso difícil en nuestra casa, vamos a tener una pequeña reunión, va a haber un pequeño convivio, pero la intención es ponernos a orar por este caso, poner esta causa. Y yo quiero decirte algo, necesitas hacerlo, a lo mejor tú estás pasando por una enfermedad, involucra a otros y diles, hey, estoy buscando amigos de fe. Daniel, ahí estamos viendo en la predicación que Daniel juntó a varios y le dijo, vénganse conmigo, necesito orar. Porque hay cosas que no se ganan solo, se ganan en equipo. Entonces, oración, fíjate lo que dice este texto. Ora, pero junta gente correcta para que puedan orar.
Segunda cosa que es intención, palabra declarada. Recuerda las promesas de Dios, óralas, decláralas sobre tu cuerpo, decláralas sobre tu mente. Vea la palabra de Dios. Hoy en día es tan fácil, agarras tu celular, le metes en el buscador de internet, le pones promesas de sanidad según la Biblia y te va a mandar, aquí hay 89 promesas de sanidad. Agarras y las lees y las declaras y las crees para tu vida. Es tan fácil hoy en día tener palabras. Es tan fácil hoy en día conocer las promesas de Dios. Recuerda las promesas de Dios, óralas y decláralas sobre tu cuerpo y tu mente. Punto número 3, comunidad. No luches solo. Permite que otros te levanten los brazos, que oren por ti, que te acompañen en el proceso. Mateos 11:24 dice, Marcos 11:24, por tanto les digo que todo lo que pidieren orando, creed que lo recibirán y les vendrá. Filipenses capítulo 4, versos 6 al 7, por nada estéis afanados, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios guardará sus corazones. La paz de Dios no siempre significa ya me sané, pero sí te sostiene mientras Dios sigue obrando. Hoy decide volver a orar con fe, buscar amigos que oren contigo y llenar tu boca más de promesas que de quejas por la enfermedad que estás viviendo. La fe por sanidad no se guarda en silencio, se ora, se declara y se comparte en comunidad. Entonces, no sabes en qué momento se va a manifestar tu milagro, pero sí puedes decidir estar creyendo cuando este milagro llegue. Yo declaro que toda palabra que sale de la boca de Dios será un sí y un amén en tu vida, y declaro sanidad sobre tu cuerpo. Padre, en este momento bendigo la vida de todos los presentes. Todos tenemos, Padre Dios, procesos en nuestra sanidad. En este momento te pido que nos aumentes la fe para ser sanos completamente. Hoy declaro sanidad sobre todos aquellos que están pasando una enfermedad. Hoy traigo a memoria las promesas de la cruz. Padre Celestial, que por tu llaga fuimos nosotros curados. Por la llaga de Jesús fuimos curados. Una promesa que el Padre nos dio en amor cuando entregó a su Hijo. Hoy, Padre Celestial, declaro que toda enfermedad, por peor que sea el diagnóstico médico, reconocemos tu autoridad. Que tú tienes la última palabra y que tu palabra ya salió desde los cielos diciendo un sí y un amén sobre la sanidad. Hoy declaro, Padre Celestial, vida donde hay muerte. Declaro sanidad donde hay enfermedad. Declaro restauración genética donde ha habido un deterioro. En este momento, Padre Celestial, creemos lo que tu palabra dice. Hoy abrazamos tus promesas. Y hoy te pido que en sabiduría nos ayudes a encontrar esos amigos que orarán con nosotros, esos amigos que tendrán devocionales con nosotros buscando esa sanidad. Hoy te pido, Padre Celestial, que la sabiduría nos haga recordar las promesas del Padre y repetirlas con nuestra boca. Y hoy, Padre Celestial, creemos en el poderoso nombre de Jesús, que no habrá enfermedad, no habrá muerte, no habrá, Padre Celestial, nada que lamentar, sino que nuestros días estarán llenos de larga vida y buena salud. En este momento declaro, Padre Dios, toda enfermedad sana, y todo aquel que recibe esta palabra, auméntale la fe. A lo mejor la sanidad será instantánea, a lo mejor será en un proceso, pero que vayamos de gloria en gloria hasta alcanzar las promesas que tú nos diste. Bendigo a todos los presentes en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Querida comunidad, les mando un fuerte abrazo. Seguimos en contacto por medio de la comunidad de WhatsApp. Y recuerden que Dios es bueno, su palabra es un sí y un amén, y que usted es sano. Créalo y repase las notas que estamos enviando en la comunidad de WhatsApp para que usted sea más fortalecido en fe. Recuerden que ahí hay tareas, ahí hay cosas que hacer, así es que sígalas haciendo. Les mando un fuerte abrazo, que el amor de Dios, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Nos vemos mañana en una nueva edición de Café con Dios.